Realmente solo hay dos razones por las que un país impondría un arancel. Y todos los países del mundo que yo sepa tienen aranceles. Solo hay dos razones para que un país imponga un arancel. Primero, por seguridad nacional. Creo que es prácticamente indiscutible que China, si pudiera, destruiría a los Estados Unidos de América. No el pueblo de China, sino el gobierno de China. Lamento decir eso y espero que algún día vivamos en un mundo donde eso no sea el caso. Creo que es indudablemente e incondicionalmente la verdad. Así que, si China está decidida, déjame intentar usar una palabra más neutral, socavar a los Estados Unidos de América, puedo ver dónde limitaríamos. Querríamos limitar algunos de nuestros productos, como digamos equipos de diseño de semiconductores. Limitaríamos la venta de algunas de nuestras preciadas tecnologías a China. Eso es lo que quiero decir con seguridad nacional. Pero la otra razón, y la razón por la que la mayoría de los países usan un arancel, es para proteger la industria nacional. Déjame darte un ejemplo. Estos no son dos países, pero son dos estados, y esto sería inconstitucional, pero creo que servirá para mi propósito. Supongamos que Luisiana, que tiene los mejores pasteles de rey, en la Vía Láctea, puede producir un pastel de rey por 10. Y nuestros amigos en Alabama pueden producir un pastel de rey no tan bueno como el de Luisiana, pero lo mejor que pueden hacer es producirlo por $12. Bueno, no estaría de acuerdo, pero podría entender por qué los funcionarios electos en Alabama dirían, bueno, el pastel de rey de Luisiana cuesta 10. Nuestro pastel de rey cuesta 12. Queremos proteger a nuestros panaderos de pasteles de rey aquí en Alabama, así que vamos a imponer un arancel. ¿Qué haría eso? Supongamos que imponen un arancel de 4. Así que ahora el pastel de rey, mejor pastel de rey hecho en Luisiana, vendido en Alabama, costaría 14. Y eso obligaría a la gente a comprar el pastel de rey de Alabama de 12 pesos. Ahora, mi opinión personal es que la mayoría de los habitantes de Alabama, que son personas muy inteligentes, pagarían extra por el pastel de rey de Luisiana porque es mucho mejor. Pero así es como funcionan los aranceles. Si tienes una industria nacional como una panadería de pasteles de rey y quieres protegerla de la competencia para permitir que crezca y emplear a las personas en ese país en particular, entonces impones un impuesto, un arancel a las personas fuera de tu país que quieren vender en tu país. Quiero decir esto inequívocamente. Canadá es uno de mis países favoritos en el mundo. Y el pueblo estadounidense y el pueblo de Canadá son amigos. Y me gustaría que nuestras economías fueran amigas. Y lo digo en serio. Pero últimamente hemos tenido un desacuerdo general, algunos dirían que no tan general, en términos de aranceles, comercio y nuestra economía. Canadá y los Estados Unidos de América hacen muchos negocios entre sí. En 2024, los Estados Unidos vendieron al pueblo de Canadá alrededor de $350 mil millones en bienes. Es una gran cantidad de bienes, $350 mil millones. Canadá vendió bienes canadienses a los Estados Unidos por un monto de $412 mil millones. Así que hay lo que llamamos un déficit comercial de $63 mil millones. Y luego profundizas un poco más y te das cuenta de que
la economía de EU es 10 veces más grande que la economía canadiense. Y la población de los Estados Unidos de América es 8 veces mayor que la población de Canadá. Canadá tiene 41 millones de personas. América tiene 340 millones. Así que te detienes un segundo y piensas, ahora los Estados Unidos son 8 veces más grandes y nuestra economía es 10 veces más grande que la de Canadá. Pero aún así, Canadá está vendiendo más de sus bienes a los Estados Unidos de lo que los Estados Unidos están vendiendo a Canadá. Cualquier persona razonable tendría que concluir, señor presidente, que es por los aranceles. Es porque los aranceles canadienses sobre los productos estadounidenses son más altos que los aranceles estadounidenses sobre los productos canadienses. Y de eso se trata la disputa. El presidente Trump, quien cree apasionadamente en la virtud de los aranceles, piensa que los aranceles deberían ser iguales, que no debería haber un déficit comercial. Ahora, el comercio es muy complicado. Y no creo que todos los déficits comerciales sean malos. Tampoco estoy diciendo que todos los déficits comerciales sean buenos. El comercio en la compleja economía global de hoy es muy complejo. Pero veo el punto del presidente. No estoy sugiriendo que esté de acuerdo con el presidente en todo sobre los aranceles. Pero cuando tienes a tu país vecino y buen amigo, es 8 veces más pequeño que tú. Y en términos de población es 10 veces más pequeño que tú, y tu vecino te está vendiendo 63,000 millones más en bienes de lo que tú le estás vendiendo a ellos. Eso parece un poco injusto. Y el presidente, como todos sabemos, ha señalado eso muy vociferantemente. En respuesta, el gobierno canadiense, el nuevo primer ministro Carney, él prácticamente se ha plantado. Cuando el presidente Trump dijo, bueno, los aranceles son desiguales, así que voy a aumentar los aranceles estadounidenses. El presidente Carney se ha plantado y ha dicho, bueno, presidente Trump, usted no cree en el libre comercio. Usted no es un defensor del libre comercio. Si usted aumenta sus aranceles, entonces yo voy a aumentar los míos aún más. Y así es como se entra en una guerra comercial. Y yo no quiero una guerra comercial. Y no creo que el primer ministro Carney quiera una guerra comercial. Y no creo que el presidente Trump quiera una guerra comercial. Pero creo que el primer ministro Carney está equivocado cuando dice que el presidente Trump no es un defensor del libre comercio. El presidente Trump es un defensor del libre comercio, pero como la mayoría de nosotros también cree en el comercio justo. Así que aquí está mi respetuoso, gentil desafío al primer ministro Carney esta noche. Primer ministro Carney, usted ha criticado al presidente Trump y veo su punto de vista. Usted dijo, porque está aumentando los aranceles a Canadá, que el presidente Trump, no cree en el libre comercio. Usted ha dicho que él no. Él cree en los aranceles. Y usted ha dicho, señor Carney, va a cambiar sus aranceles. Espero que el primer ministro Carney cambie sus aranceles. Pero espero que lo haga de una manera que tengamos una carrera hacia la cima y no hacia el fondo. En lugar de que el primer ministro de Canadá aumente los aranceles a los Estados Unidos de América, después de que los Estados Unidos de América aumenten los aranceles a Canadá, lo que causará que los amigos de EU tengan una guerra comercial, sugeriría respetuosamente al primer ministro de Canadá que debería reducir los aranceles a 0. Debería reducir todos los aranceles canadienses sobre los productos de Estados Unidos a 0.
Y luego dirigirse al presidente Trump y decir, le estoy pidiendo que elimine todos los aranceles sobre Canadá también. Ahora, si el primer ministro Carney cree en el libre comercio, y le tomo la palabra de que sí lo hace, y si el presidente Trump cree en el libre comercio, pero en un comercio justo, y le tomo la palabra de que sí lo hace, entonces ambos debemos ir a cero. ¿Qué tan libre puede ser el comercio? ¿Qué tan justo puede ser el comercio? Evitemos una guerra comercial. Dejemos que esas buenas empresas canadienses compitan con las buenas empresas estadounidenses vendiendo productos en los Estados Unidos. Y dejemos que esas buenas empresas estadounidenses compitan con esas buenas empresas canadienses en términos de vender productos en Canadá y que gane el mejor, el más barato producto. Ese es mi respetuoso desafío al primer ministro Carney esta noche. Si piensas que el presidente Trump está siendo injusto y no es un defensor del libre comercio, entonces reduce tus aranceles a cero. Y pide al presidente Trump que reduzca nuestros aranceles a cero sobre Canadá. ¿Y volvamos a ser amigos de nuevo? ¿Estás obteniendo valor de este video? Solo le pido que le dé like, lo comparta y se suscriba al canal si aún no lo ha hecho.